¿Has jugado el juego de las sillas? Sí, ese en el que ven quién se sienta en la silla de otro y al final alguien se queda sin silla. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando se juega mal. Y no en cualquier lugar, en la meritita capital de todo el país. Exacto, en la ciudad que tiene más población y donde se encuentran además asentados los poderes de la Unión. Prepárate para empezar a jugar. Pero primero vamos a ver la importancia del escenario. La Ciudad de México tenía para el año 2020, según el INEGI, más de 9 millones de habitantes, de los cuales más de 4 millones mujeres y más de 4 millones hombres. Tiene una extensión territorial de 1,494.3 kilómetros cuadrados, lo que representa el 0.1% de la superficie del país. Está dividida en 16 demarcaciones territoriales que llamamos alcaldías. Tiene además 427,959 establecimientos, lo que representa el 8.9% del total a nivel nacional. Más de 4 millones de trabajadores, lo que equivale al 15.8% del total en México, además de la densidad de población más alta de todo el país, que es de 6,163.3 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, territorio y población concentrados y con la tasa más alta de población por metro cuadrado. ¿Te imaginas? En una emergencia, además, somos la ciudad más vertical del país, lo que quiere decir con más pisos superiores. Notas importantes son también que en la Ciudad de México están los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la República Mexicana, además de los suyos propios. Debemos considerar que el análisis que se hace respecto a inmuebles y áreas geográficas en materia de protección civil tiene que ver con los agentes perturbadores que afectan tanto a la población como sus bienes, recursos y vivienda, entre otros los astronómicos, geológicos, hidrometeorológicos, químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos y socioorganizativos. Lo que se desprende de aquí es que es responsabilidad de Protección Civil la coordinación de las acciones y de las autoridades para prever lo que puede pasar, por lo que el Consejo de Protección Civil es en extremo importante. Recordemos que también existe un Consejo Nacional de Protección Civil que encabeza el propio presidente de la República y que también cada estado tiene su propio consejo y también cada alcaldía, en el caso de la Ciudad de México, tiene su propio Consejo de Protección Civil que encabeza el alcalde. Ya vimos la dimensión de la ciudad, tanto en kilómetros como en población y la densidad de la población. Vimos que las alcaldías, además de todos los estados y a nivel nacional, tienen un Consejo de Protección Civil. Aquí es donde empieza lo interesante. Resulta que cuando se reúne, que puede ser en sesiones ordinarias, extraordinarias o permanentes, los integrantes le exponen a su presidente la problemática que tienen para poder atender alguna eventualidad de los fenómenos que les había comentado. Por ejemplo, sismos, incendios, explosiones, caídas de inmuebles, contaminación y cosas de ese tipo, incluidas las pandemias. Aquí, como todos, tiene una parte que pueden atender todas las personas que lo integran y tienen derecho a expresarlo. Y obviamente ahorra mucho tiempo y todos se mantienen enterados. Y aquí lo principal es que el titular se entera directamente de las personas responsables de las áreas afectadas en su territorio y da instrucciones. Aquí también se atienden cuestiones como defunciones, desapariciones, daños materiales, económicos y lo que se considere más importante, o sea, todo lo correspondiente que afecte a la población de las alcaldías y le toque en materia de protección civil a la Ciudad de México. Pero también aquí es donde los integrantes exponen las soluciones que dan tiempos de ejecución, necesidades y consideraciones, y es donde el Ejecutivo toma esas decisiones, da instrucciones, emite comunicados y además, como son públicas, estas sesiones, la población, a través de comunicación social, se entera de todas las cosas que pasen ahí. Pero imagínense la importancia de lo que se determina allí, es tal que deben informarse al Congreso de la Ciudad de México los resultados de cada reunión. De allí la importancia de la presidencia del Consejo que recaiga en el jefe de gobierno. Por el gran volumen de asuntos que se tratan en la capital del país, su Consejo de Protección Civil es el más grande de los estados de la República Mexicana. Imagínense,
Se incluyen entre sus integrantes al metro y otros que no se tienen en los demás estados. Voy a explicar primero cómo estaba integrado antes, bueno, no tan antes, apenas hasta el año 2021. El Consejo estaba integrado hasta el año 2021 por la Jefatura de Gobierno, quien lo presidía, la Secretaría, quien funge como secretario ejecutivo y suplente de la Jefatura, las y los titulares de las dependencias y secretarías de la Administración Pública de la Ciudad de México, un vocal ejecutivo con funciones de Secretaría Técnica, el titular de Comunicación Social de la Jefatura, los titulares de todas las alcaldías, el Fiscal General de Justicia, el Contralor General, el presidente de la Comisión de Protección Civil del Congreso de la Ciudad de México con 2 integrantes más. E imagínense, como invitados permanentes, solo con derecho a voz, el Coordinador Nacional de Protección Civil, un representante de las universidades UNAM, Autónoma Metropolitana, Politécnico Nacional y Autónoma de la Ciudad de México, titulares del Metro, Sistemas de Aguas, DIF, C5, Heroico Cuerpo de Bomberos, Servicio Sismológico Nacional y CENAPRED, y con derecho a voz y voto, 10 representantes de la sociedad civil, de los cuales 2 son de organismos empresariales. Si nos damos cuenta, tan solo con las 16 alcaldías y los titulares de las dependencias y secretarías de la Administración Pública de la Ciudad de México, ya son muchísimas personas, más de 50, y todos los demás superan las 80 personas. Y como vemos, casi la mayoría dependen directamente del jefe de gobierno. Pero bueno, para no complicarlo más, todos esos son los integrantes. Pero una parte que me interesa hacerles ver es la distribución de las funciones que tienen los 3 actores de la coordinación y operación del Consejo, de los cuales su actividad es indispensable para tomar decisiones y para llevar la coordinación y administración adecuada de los asuntos. Y sí, son el presidente, el secretario ejecutivo y el secretario técnico. Además de todos los integrantes que les he comentado, el Consejo tiene órganos de trabajo que son comisiones, y allí está la importancia de la organización y de la presidencia del jefe de gobierno. Las comisiones son la de coordinación del sistema, la de ciencia y tecnología, la de comunicación social, la de apoyo financiero y de transferencia de riesgos, la de participación ciudadana y la de evaluación y control. Si nos damos cuenta, es muchísimo el volumen de trabajo y de asuntos, pero sobre todo es necesario que vean el trabajo fino que deben desempeñar. El jefe de gobierno no solo preside el Consejo de Protección Civil, por el nivel de importancia de su calidad en la toma de decisiones, preside el Sistema de Protección Civil y el Comité de Emergencias. Ya ven la importancia de que todo esté alineado y que el jefe de gobierno esté enterado de las situaciones que se pueden presentar y en todas las etapas, destacando la prevención y su conocimiento. Su organización es muy parecida, la del Consejo, a los consejos de otras áreas. La presidencia, que es quien toma decisiones. La Secretaría Ejecutiva, que es un asesor especialista del tema y que tiene la jerarquía suficiente para poder suplir en ausencias, sin tomar decisiones que realmente le competen al titular. La Secretaría Técnica, que es un asesor especialista en el tema. Cada una tiene funciones diferentes, pero que complementan su actuar. El problema es cuando desde la concepción, por querer parchar algo a una misma persona, se le dan 2 cargos. La realidad es que, al igual que los números en una operación matemática, no se pueden duplicar, porque de lo contrario no salen bien las cuentas. Quieren que se duplique en una sola persona 2 funciones diferentes y 2 responsabilidades diferentes, que tienen un peso específico tal en una emergencia que de no estar presente no se puede sesionar. Y todavía en la ley de la materia establecen que para sesionar se requiere la asistencia de la presidencia o de la secretaría. Pues que no se dan cuenta que es la misma persona, pero de verdad estamos en una situación vulnerable, toda la población en la Ciudad de México, si no se actúa al respecto. Le corresponde al presidente vigilar el cumplimiento de los acuerdos, convocar y presidir las sesiones ordinarias, extraordinarias y permanentes, coordinar las acciones del Consejo, proponer convenios de coordinación y turnar asuntos para acuerdos.
Le corresponde al secretario ejecutivo elaborar los acuerdos que le encomiende el presidente, o sea, él mismo, presidir y coordinar las sesiones del Consejo en ausencias del presidente, o sea, él mismo, dar cumplimiento a los acuerdos, vigilar el cumplimiento de las disposiciones y acuerdos, presentar el programa de trabajo, rendir un informe anual, orientar las acciones del sistema, de la ciudad y también de las alcaldías. Le corresponde al secretario técnico suplir al secretario ejecutivo, o sea, siempre apoyar los trabajos del presidente y secretario ejecutivo. Es la misma persona. Elaborar el calendario de sesiones, registrar los acuerdos, coordinar trabajo de las comisiones, ordenar y clasificar programas, estudios e investigaciones. La Ciudad de México es el núcleo urbano más grande de México y su principal centro político, económico, social, académico, financiero, empresarial, turístico, cultural, de comunicaciones y de entretenimiento, por lo que no puede tener una organización para prepararse para actuar ante una emergencia y también superarla con una organización parchada o mal hecha. Ya estaba bien, ¿para qué la cambiaron? Todos los jefes de gobierno desde el año 1996 habían presidido el Consejo de Protección Civil de la Ciudad de México y no tenían este problema. Casos como sismos, pandemia por H1N1, por COVID, inundaciones, incendios, accidentes y todo lo de competencia de protección civil se ve aquí. Una de sus grandes atribuciones del Consejo es analizar los problemas reales y potenciales de protección civil y de allí sugerir y promover investigaciones y estudios para conocer las causas de emergencias y desastres y propiciar su solución a través de los medios y recursos de todo el sistema de protección civil de la Ciudad de México. Esta es la forma en que se pueden atender asuntos que competen a la vida diaria de toda la ciudad. Como vemos, es muy necesario que sea el jefe de gobierno quien esté al frente de los tres organismos: el Sistema y Consejo de Protección Civil y el Comité de Emergencias. Pero bueno, creo que nadie se había dado cuenta, ni las propias autoridades que lo llevan, pero más vale prevenir que lamentar. Y recuerden, si se continúa así, podríamos tener en un futuro esta misma problemática a nivel nacional. Tal vez a nadie le importe esta problemática de la organización. Tal vez ni las autoridades se hayan dado cuenta. Tal vez el jefe de gobierno no lo sabía. Tal vez ni todos los entes que forman parte o todas las comisiones se habían dado cuenta que en una sola persona reside en una situación de prevención dos funciones con situaciones muy diferentes y la responsabilidad es muy grande. Si esta persona se enferma, ¿qué le pasa a toda la ciudad? Se colapsa. Y esto es para atender situaciones como COVID, inundaciones, situaciones como grandes espectáculos en épocas de COVID, situaciones como grandes espectáculos cuando no hay sistema de alerta sísmica. Por eso sí te afecta, ¿sí? Por eso sí te afecta. Por eso sí es importante que tú platiques esto con tu familia. Por eso sí es importante que tú lo veas como una problemática real y que esto puede escalar a nivel nacional muy pronto. Bendiciones y arriba la protección civil.